en la primera página no, no tenemos ninguno, ¿sí? Acuérdense que siempre tenemos que ir no vayan al will o eso, porque a veces una oración con will no es condicional. Siempre tenemos que buscar el conector condicional, ¿sí? El if o alguno de los otros que estuvimos viendo, como por ejemplo provided, a ver, los pongo en el chat, ¿sí? Por ejemplo, provided that, as long as, unless, alguno de esos, ¿sí? Whether también era otro, but for, si no fuera por. Yo creo que en este no hay, pero tal vez alguien encontró algo. Pero medio que ya estuvimos viendo todo lo que dice acá y yo no vi ninguno. Así que no, vamos a sacar esta. Vamos a ver acá. Fíjense, acá tenemos una. Acá en el ejemplo. A ver si... No, sí, hasta ahí, es hasta ahí. Ahí, fíjense que dice. Si las corrientes de entrada y salida en esta condición son, acá está el verbo en la condición, 4 MA y 200 MA, determine. ¿Qué condicional les parece que es este? ¿Del tipo 2? No, eso, acá tendría que decir was y acá tendría que decir would para que sea el 2. Tengo presente simple acá y acá tengo imperativo, porque está el verbo solo, no hay sujeto. Veamos acá. ¿El 0? El 0, está muy bien, exactamente. Bien. 0. ¿Sí? Bien, perfecto. Toda esta es la oración, si ustedes tienen que poner la oración entera, ¿sí? Y al lado poner el condicional, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos todas fórmulas, así que acá no va a haber nada. Vamos a ver acá, en este pedacito de texto. Acá, fíjense. The output will become increasingly distorted. ¿Sí? Esta es una. Sí, creo que esta es la única que hay acá. Estoy leyendo un poco más, pero... Sí. Bueno, acá tenemos la salida. Se volverá más distorsionada. Acá empieza la condición. ¿Ve? Esta está invertida. Tenemos primero resultado y acá con el conector condicional empieza la condición. Is. Present simple. ¿Qué tipo será este? Primero. El primero, muy bien. Perfecto. Tengo present simple, pero acá tengo con will. ¿Sí? Bien. Bueno, y no hay más en esta página, me parece. Hay dos acá. Veamos en la tercera. A ver. Acá, fíjense, acá tenemos una. What will happen if no bias at all is applied to the amplifier? Si ven que acá tengo de vuelta. La condición está después. ¿Sí? Y tengo, vamos a marcarlo con otro color los verbos. Tengo will happen y también is. ¿Qué tipo será este?
Primero también. El primero, muy bien, exactamente. Tenemos will y acá tengo present simple, ¿no? Fíjense. Present simple, will. ¿Sí? El primero. Muy bien. Perfecto. Vuelvo al texto. Bien. Bueno, the output signal will comprise. Esto no. Me parece que ya no hay más acá. No. A ver en la última página. Mm. Ok, bueno, acá tenemos una. Fíjense. ¿Qué pasa? Bueno, esta arranca con if, pero tenemos present simple acá, pero fíjense acá, ¿qué pasa? Tenemos would, ¿sí? Este podríamos decir que es un condicional mixto, ¿sí? Porque en la condición tenemos presente simple que corresponde al primer condicional, y en el resultado tenemos would, pero el would correspondía al segundo condicional, ¿no? No tenemos will, ¿sí? Así que, bueno, podríamos decir que este es un mixto, ¿sí? Entre el primero y el segundo condicional. Bueno, y a ver en el último, toda en esta parte no hay, ¿sí? No hay mucho, yo no encontré, no sé si alguien puso algo, pero... Ah, acá encontré una, a ver. Ah, no, pero... Ah, bueno, miren, fíjense acá. Esta, y acá está la condición, ¿sí? Entre paréntesis, ¿sí? Que ahí empieza con el if. Pero fíjense acá, tenemos la... como la reactancia, no sé si es así. Sí, así. Sí, está bien, me suena raro, pero acá tenemos may. Puede que se vuelva apreciable, por ejemplo, si un gran valor de capacitancia ¿sí? aparece en paralelo con la resistencia de entrada. ¿Sí? Acá tengo may y present simple. ¿Cuál será este? El primero. El primero de vuelta, muy bien. Lo único que en lugar de will tengo may, ¿sí? Porque es como que es más, puede que, si no es tan seguro que ocurra cuando usamos may, ¿sí? Bien. Eh, bueno, y a ver en la última, en la parte de respuesta de frecuencia. Me parece que no hay más, ¿eh? ¿Alguien encontró otra cosa? ¿Algo más para agregar? Pero yo me parece que no. Bueno, ok. ¿Sí? No sé, ¿quedó alguna pregunta, alguna consulta de este trabajo? ¿Estamos bien? No, no. Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a el último tema, hoy sí, finalmente, de la materia, ¿sí? Vamos a trabajar con algunas estructuras
que son, a ver, vamos a, aclaremos de entrada, no es que vamos a dar un tema hoy en particular, como estamos dando este tiempo, esta estructura, no sé, por ejemplo, condicionales o comparar. Vamos a estar dando como un popurrí, ¿sí? De estructuras que nos quedaron un poco relegadas, ¿sí? ¿Y por qué las damos? Principalmente las vamos a dar para que sepan cómo pasarlas al español, cómo interpretarlas, ¿sí? No tanto para que las reconozcan, ¿sí? Esa es la clave. No es tanto para que las reconozcan, o sea, no es que les vamos a preguntar, busquen el texto una oración con esta estructura, ¿sí? De las que vamos a ver hoy, sino que vamos a trabajar un poquito sobre la traducción, ¿sí? De estas formas. Entonces, no es que no es un tema que está conectado, sino que van a ser varios temitas, ¿sí? No los relacionen, no los vinculen unos con otros, sino no tienen, muchas veces no tienen nada que ver, ¿sí? Son simplemente estructuras que por ahí difieren un poco en las formas del español, no son tan literales, por así decirlo, ¿sí? Entonces, una de las primeras estructuras que vamos a ver hoy es el modo subjuntivo. Nosotros en español y en inglés tenemos tres modos de escribir, de las oraciones pueden tener tres modos. Los modos que tenemos son el modo indicativo, que este es el más común, indicativo, ahí está. Este es el más común y es el que hemos estado trabajando prácticamente el 90% de la cátedra, ¿sí? Eh, y es el que usamos cuando escribimos oraciones, ¿sí? Simples en cualquiera de los tiempos que hemos visto. Por ejemplo, no sé, supongamos, una oración que diga esto. I work here, yo trabajo acá, está en modo indicativo, ¿sí? Con un verbo, por ejemplo, en este caso en presente simple, pero podría estar en pasado, en futuro, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué se llama modo indicativo? Bueno, porque yo justamente estoy indicando algo, estoy dando información, ¿sí? Por eso se llama así. Este es el que más hemos trabajado. Después tenemos el modo imperativo, que es el que, por ejemplo, creo que lo vieron en inglés 1, y es el que retomamos ahora en el condicional 0, que es el modo que se usa para dar, por ejemplo, eh, vamos a hacer así, por ejemplo, que se usa para dar instrucciones, órdenes, advertencias, ¿sí? Más o menos esa es la función del modo imperativo. ¿Cuál es la característica del modo imperativo? Que directamente arranca con el verbo en infinitivo y no tenemos sujeto delante. Ven que acá sí tengo un sujeto, ¿sí? Y en lugar de I podría estar my sister, my mom, my friends, lo que sea, ¿sí? Acá en cambio directamente arranco con el verbo. Y, por ejemplo, acá yo estoy dando una instrucción. Lávese las manos, o lavate las manos, o lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Pues una instrucción, una orden, ¿sí? Y finalmente llegamos al tercer modo, que es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo en realidad ya lo estuvimos trabajando, lo que pasa es que no les dijimos que se llama así. Pero se usa en el condicional 2, ¿sí? El condicional 2 y 3, que es el que lo estuvimos viendo recién, ¿no? En la clase pasada. ¿Para qué se usa el modo subjuntivo? Bueno, para expresar un deseo, una propuesta o una condición, ¿sí? Una condición, pero que es hipotética. El modo subjuntivo siempre va a estar hablando de cosas que en realidad no están ocurriendo, ¿sí? Que son irreales, que son hipotéticas. Puede ser, por ejemplo, un deseo, puede ser una sugerencia, una condición, una propuesta, como vamos a ver ahora, y tiene presente y pasado. El presente del modo subjuntivo en realidad es sencillísimo porque es el verbo sin conjugar, en infinitivo. ¿Sí? Acá lo tenemos en en estas dos oraciones. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos una propuesta. ¿Sí? Se usa para una propuesta. Él propone que su teoría, pero ¿cómo vamos a decir? No vamos a decir es o ser aceptada, sino que vamos a decir, él propone que su teoría sea aceptada. ¿Sí? Ese sería el subjuntivo para nosotros. Ellos sugieren que él venir, viene, medio raro. Ellos sugieren que él venir, no. Ellos sugieren que él viene, no.
ellos El sugieren que venga. él, exactamente, está, venga. Entonces, esta sería la forma de traducir el subjuntivo al español, ¿sí? En inglés va a ser el verbo en infinitivo, ¿sí? Peladito, digamos, sin ningún cambio. Ni ing, ni s, ni lo conjugamos, ni nada. Pero en español sí lo tenemos que cambiar un poquito, ¿sí? No vamos a decir ser o venir, supongamos. ¿Sí? Ahí está, bien. Muchas veces nos va a pasar que ya, digamos, la misma estructura al ir traduciendo, como que la misma estructura nos va a llevar solitos a la forma que corresponda, ¿sí? Porque, bueno, o sea, porque hablamos español y somos nativos, escribimos, leemos casi todo el tiempo en español, o sea que es natural, digamos, no es natural. Bueno, también el modo subjuntivo tiene pasado, ¿sí? Y se usa mucho con deseos y con condiciones, ¿sí? En este caso ya estamos hablando de cuestiones más irreales, ¿sí? Porque justamente yo deseo algo que no está ocurriendo. Y bueno, los condicionales, el modo subjuntivo se usa en el segundo y tercer condicional, que recuerden que son cosas que en realidad no están ocurriendo, que no ocurrieron, ¿sí? Por ejemplo, yo deseo que él, sí, bueno, he visited us more often. El pasado del modo subjuntivo coincide la forma con el pasado simple, ¿sí? Del inglés. No es que ellos tienen otra forma de conjugarlo como nosotros, sino que es la forma del pasado simple. Ven que tiene de. O, por ejemplo, bueno, acá, where, ¿sí? Pero yo no voy a decir, yo deseo que él nos visitó o nos visitaba más seguido, sino que yo desearía que él nos... Visitara. Ahí está, visitara, perfecto. Visitara más seguido, ¿sí? Esto es el subjuntivo para nosotros, es un deseo, porque no ocurre en realidad, no viene a visitarnos, ¿sí? Lo mismo acá, no voy a decir si yo fui vos o si yo era vos, sino si yo fuera, ¿no? Este es el modo subjuntivo para nosotros. Está la otra opción que es, yo desearía que él nos visitase o si yo fuese, ¿sí? Es indistinto. Las dos formas se pueden utilizar en español, ¿sí? Pero entonces, a prestar atención con el modo subjuntivo porque en el presente, cuando hacemos propuestas, sugerencias, es el verbo pelado, sin ninguna conjugación. Mientras que nosotros vamos a decir, por ejemplo, sugiere que sea, sugiere que venga. Y acá en el pasado, en inglés, coincide con el pasado simple, con ed o segunda columna. Pero yo no voy a decir, yo deseo que él nos visitó, sino que vamos a utilizar esta forma, visitar afuera, ¿sí? Bueno, bien. A veces el modo subjuntivo también se expresa por medio de esta estructura, que es el should seguido de un verbo en infinitivo. Ahora, nosotros ya han visto el should como un verbo modal, cuando se traduce como debería, ¿sí? Cuando damos un consejo, por ejemplo, ¿sí? No sé, te ves cansado, deberías dormir, ¿sí? Se usa para eso. Pero eso es en el modo indicativo. En el modo subjuntivo se puede utilizar el should, pero en este caso el should, que es el auxiliar, no se va a traducir. Y el verbo principal, que es el que acá está en infinitivo, va a tomar también esta forma en subjuntivo del español, que es la que vimos recién en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, yo no voy a decir si los estudiantes deberían desaprobar el examen, sino si los estudiantes, ¿cómo lo dirían? Desaprueban. Casi. Desaprobaran. Ah, está bien, desaprobaran. Pues hipotético. El examen, la profesora explicaría los conceptos otra vez. ¿Sí? Ahí está. Entonces ven que no lo voy a traducir como deberían desaprobar, supongamos. ¿Sí? El should, chau, lo eliminé. Y el verbo lo paso al subjuntivo del español. ¿Sí? No confundir con el modal debería.
¿sí? Ese guarda. Bueno, suena raro también, si los estudiantes deberían desaprobar. ¿Por qué deberían desaprobar? No es lo ideal. Bien, bueno. Hasta acá entonces el subjuntivo. Ya ahora entramos a otro tema que no tiene mucho que ver, ¿sí? Vuelvo a aclarar eso. ¿Vamos bien o tienen alguna pregunta? Va ¿Sí? bien. Bien, bueno, acuérdense que yo no les voy a pedir, bueno, busquen un verbo, o cuál de estas oraciones tiene un verbo en subjuntivo, no voy a ir tanto a eso, ¿sí? Lo quiero ver más aplicado, por ahí a lo mejor les pongo una oración que tiene un verbo en subjuntivo en el ejercicio de traducción, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a ver cuál es la forma que corresponde. Bueno, vamos con la voz pasiva impersonal. Nosotros hemos estado trabajando la voz pasiva un montón, ¿sí? Con todos los tiempos verbales, pero generalmente la estamos trabajando cuando tenemos el sujeto, ¿sí? El verbo que se formaba con el verbo to be más un verbo en pasado participio, ¿se acuerdan? Sí, el verbo to be conjugado en cualquiera de los tiempos que hemos visto. Y el agente que es quien realiza la acción, ¿no? By más agente. ¿Por qué yo lo pongo entre paréntesis? Porque a veces no está. Y ahora vamos a ver qué pasa, cómo lo interpretamos cuando no está. Supongamos, the house was bought by Mr. Jones. No sé, una oración tonta, pero para que se entienda esta idea. Acá tengo el sujeto, la casa, el verbo to be, en pasado en este caso, porque ya fue comprada. Acá tengo el verbo en pasado participio y acá tengo el agente, ¿sí? ¿Quién la compró? Mr. Jones, ¿sí? Ahora, como yo les dije, a veces esto no está, ¿sí? Solamente tenemos sujeto y el verbo en voz pasiva. En este caso estamos hablando de una oración en voz pasiva impersonal, ¿sí? Se llama así impersonal porque justamente no hay persona, no se sabe quién lo hizo. Y se usa mucho cuando no se sabe quién realizó la acción, no interesa, es obvio, ¿sí? No hace falta aclararlo. Supongamos, my bike was stolen yesterday, supongamos. Mi bicicleta fue robada ayer. ¿Cabe aclarar quién me robó la bicicleta? Primero que no lo conozco. ¿Sí? Si lo conociera ya lo iría a buscar. Y segundo, que, o sea, es obvio que va a ser una persona, ¿no? No me va a robar un perro la bicicleta. Entonces, no hace falta aclarar, por ejemplo, by someone, ¿sí? Es medio inútil aclararlo, ¿sí? Lo mismo acá. Supongamos, the thief was found and arrested. Seguimos con la historia de la bicicleta. Encontraron al ladrón, el ladrón fue encontrado y arrestado, ¿sí? ¿Quién puede arrestar? ¿Sí? La policía. Yo no puedo arrestar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es obvio en este caso. Es un agente que es obvio, no hace falta aclararlo tampoco. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, estamos hablando de una voz pasiva impersonal. No hay persona, no importa o no se conoce, ¿sí? O no es importante la persona que realizó la acción. En este caso, en lugar de traducir literalmente el verbo to be, fue, es, será, ¿sí? Y el verbo en pasado participio, ¿sí? Por ejemplo, fue comprada, vamos a traducir de esta manera. Ay, se más un verbo, el verbo pero conjugado. Entonces, supongamos que tenemos esta oración. Dice, different alternatives can be considered. Acá está el verbo en voz pasiva, ¿sí? Una interpretación literal sería, diferentes alternativas can, pueden, be, ser, considered, consideradas. Pero yo también puedo decir, se pueden considerar diferentes alternativas, ¿sí? Se, verbo conjugado, pueden considerar, ¿sí? Entonces, supongamos, this material was invented in 1885.
supongamos, ¿sí? Puedo decir, este material fue inventado, o ¿cómo más podría decir? Este material, si seguimos esta forma, ¿Inventó? se inventó, exactamente. No se sabe, por ejemplo, quién lo inventó, o no interesa, capaz que ya se nombró. Entonces, no digo quién, ¿sí? Si yo dijera, was invented by fulanito, bueno, ahí sí podría decir, fue inventado por fulanito. Pero como acá no sé, capaz no lo conozco, no interesa, se inventó es otra opción, ¿sí? Bien. Entonces, esa es una manera de traducir las voces pasivas cuando no tenemos el agente, quien realizó la acción. A veces, la voz pasiva está seguida de un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo eran los que tenían to delante, ¿sí? Fíjense acá. It is assumed to be. It is believed to bring. ¿Sí? Acá tengo el verbo en voz pasiva y el verbo en infinitivo. Entonces, acá voy a traducir con la voz pasiva impersonal, que era esta con C, ¿sí? Seguido de que, y el verbo que está, acá está en infinitivo, acá lo voy a hacer conjugado. Entonces, yo voy a decir, se asume que, ¿cómo lo terminarían? Voy a decir, se asume que ser, ¿Que sea simbólico puede ser? que sea o que es, ¿sí? Simbólico. Bien, fíjense acá. Tengo la voz pasiva impersonal, la tengo acá. Se asume que, y el verbo conjugado, es simbólico, ¿sí? A ver con esta. Se cree, bring about es provocar, ¿sí? Que causa, pero voy a decir provocar. ¿Provoque? Que casi provoca, ¿sí? Ahí está, se asume que provoca. Bien. Se asume, perdón, se cree que provoca reacciones peligrosas, ¿sí? Entonces, lo mismo, voz pasiva impersonal, se cree que, y verbo conjugado, provoca, ¿sí? Esa sería la traducción de esta estructura, es la voz pasiva, un verbo en voz pasiva, seguido de un verbo en infinitivo. Bueno, bueno, esto creo que lo voy a saltear. Sí, vamos a saltearlo. Esta interpretación, ¿sí? De la voz pasiva de esta manera, ¿sí? Solamente se hace cuando el verbo que está en voz pasiva, que es este que yo marqué acá, ¿sí? Son los llamados verbos de opinión. Se dice, se supone, se piensa, se asume, se considera, se cree, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, digamos, estamos hablando de cuestiones que por ahí en general cree o piensa la sociedad en general o una comunidad científica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá la mayoría de los científicos creen que provoca reacciones peligrosas. Como se entiende que ya estamos hablando de un hecho científico y demás, podemos decir, se cree que provoca reacciones peligrosas, es decir, que la comunidad científica de este ámbito cree que provoca reacciones peligrosas. No sé, tal compuesto. No sé, está sacado de contexto, así que hay que imaginar un poquito. Pero sí, la parte del verbo en voz pasiva, ¿sí? Lo que está antes del verbo con tú, se va a traducir de esta manera, o sea, con voz pasiva impersonal, se cree, se piensa, se considera, cuando son los verbos de opinión. Este caso, por ejemplo, no es un verbo de opinión, ¿sí? Used.
Usar no es una opinión, no es un verbo de pensamiento. ¿Cómo pasarían esta al español? Vamos a decir que usamos la impersonal. Digo, se usa, pero voy a decir se usa que produce. ¿O cómo dirían ustedes? Producir. Bien, se usa producir, me falta algo ahí. Se usa para producir. Ah, está, muy bien. Se usa para producir energía. ¿Ven la diferencia? La otra habíamos dicho. Se cree que es simbólico. ¿Ven? Fíjense bien la diferencia. Acá yo lo dije, uso para y verbo en infinitivo. Y acá uso que y verbo conjugado. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque este acá no es verbo de opinión, alguno de estos. ¿Sí? Bueno, quiero que hasta acá bien, hasta acá es la voz pasiva impersonal. Vuelvo a preguntar si hay alguna duda, o si vamos bien. ¿Sí? Acuérdense otra vez de vuelta, no les voy a pedir que busquen una voz pasiva impersonal, pero tiene que poder interpretarse correctamente. ¿Sí? La voz pasiva impersonal es justamente esa estructura, se y el verbo conjugado. Al agregarle el verbo en to infinitive, lo único que le estamos agregando después es la construcción con que. ¿Sí? Se cree que pasa tal cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver ahora construcciones con diferentes verbos. En particular, en este caso, con el verbo to be. Cambiamos de tema, ¿sí? Aclaro. Pasamos a otro tema. No estamos más en voz pasiva impersonal ni en subjuntivo. Son construcciones que llevan el verbo to be y que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿sí? Una de esas construcciones es esta, creo que ya la vimos, es el futuro con going to, ¿sí? Es como la otra forma de futuro del will, ¿sí? El futuro con going to se usa por ahí para intenciones o planes que tenemos para el futuro, o cuando hacemos una predicción basada en las evidencias que tenemos ahora, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo salgo afuera ahora y está todo nublado, puedo decir it is going to rain, va a llover, pues tengo la evidencia ahora de que veo el cielo. El único problemita, para nosotros es reconocido este tiempo, porque fíjense que cuando hablamos siempre decimos, voy a hacer tal cosa, voy a viajar a tal lado, voy a estudiar esto. Pero en inglés la dificultad radica en que se agrega el verbo to be, que nosotros no, ¿sí? Directamente decimos voy, pero acá se agrega, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este sería, por ejemplo, ¿sí? We're going to speak about a new topic. Pero nosotros diríamos, vamos a hablar de un nuevo tema, ¿sí? It is going to shut down, ¿sí? Voy a decir, va a cerrar, ¿sí? No se interpreta literalmente, sino que él va a hacer tal cosa. A veces el verbo to be está en pasado, como acá, ¿sí? En este caso nosotros vamos a pasar el ir al pasado. ¿Cómo dirían esto? He was going to study law. Él, porque ya no es más él va a estudiar derecho, pero si no ya sería he is going. Acá está en pasado. Irá, Eso es futuro, para atrás. fue entonces. Bueno, fue, pero casi. Él iba a estudiar derecho, ¿sí? Generalmente esta estructura se usa cuando teníamos un plan que al final no se dio, ¿sí? Él iba a estudiar derecho, pero fíjense, al final estudió ingeniería en sistemas, nada que ver, ¿sí? Entonces, él tenía este plan, pero no se le dio y estudió otra cosa, ¿sí? Esa es lo que nos indica el going to, pero con el be en pasado. Con el be en presente, como acá, are o is, es futuro, ¿sí? Me indica futuro, es un plan a futuro, ¿sí? Vamos a hablar de este tema nuevo, ¿sí? Va a cerrar, ¿sí? En el futuro. Bien. Otra estructura que a veces aparece con be
es esta, ¿sí? El verbo to be, conjugado, puede ser is, are, ¿sí? Was, were, seguido de un verbo con to infinitive, ¿sí? Como acá. Was to stay, is to speak. ¿Cómo se interpreta esto? Como debe o va a, también como el going to de recién, ¿sí? Según el contexto. Por ejemplo, él, acá está en pasado, entonces vamos a decir, él debía quedarse acá, pero se fue, supongamos, ¿sí? ¿Por qué debía y no debe? Porque está en pasado esto. ¿Sí? Antes, él debía quedarse acá, pero se fue. The dean, el decano, va a hablar ahora, ¿sí? Se va a traducir igual que el going to de recién, ¿sí? Es muy parecido. Bueno, la traducción me la va a dar el contexto, ¿sí? No, yo no voy a decir él, bueno, podría decir él iba a quedarse acá, pero se fue, el decano debe hablar ahora. Algunas veces pueden quedar bien las dos, pero otras veces no, ¿sí? Pero bueno, son las dos posibilidades para traducir esta construcción con be, ¿sí? Que es el verbo to be seguido de un verbo en to infinitive, ¿sí? Was, to stay, is, to speak, ¿sí? Bueno, y la última, no, nos queda una más. Ah, perdón, no, acá solamente aclarar que cuando esta construcción se traduce como el verbo deber, debe, debía, ¿sí? Es equivalente al must, que es uno de los verbos modales que vieron en inglés 1, ¿sí? Que es el verbo modal de las obligaciones. También se traduce como debe, ¿sí? Es lo mismo decir, he is to stay here, he must stay here. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Se traducen igual inclusive. Él debe quedarse acá hasta que volvamos, ¿sí? Bueno. Y por último, si ahora ya viene otro verbo, tenemos esta construcción be seguida de este adverbio likely, verbo en to infinitive. En este caso se va a traducir como, el likely me da como cierta grado de probabilidad. Es probable que tal cosa haga esto, ¿sí? Por ejemplo, it is likely to happen. ¿Sí? Acá como dirían, es probable que happen es ocurrir. Es probable que ocurrir, voy a decir, o es probable que ocurriera. ocurra, ahí está. Es probable que ocurra. ¿Bien? Es probable que ocurra. Y acá voy a decir el resultado, o es probable que el resultado, acá sí puse el sujeto, lo mandé para acá, sea 0. ¿Sí? Ahí está.